La responsabilidad de sus protagonistas. 8:18 de la mañana, continuamos a propósito de hablar ahora sobre un tema que tiene características peculiares y preocupantes sobre todo. Estamos hablando de la industria textil en términos generales, la crisis del sector textil. Decían hace unas semanas, escuchaba una cifra de 12.000 personas que habían sido desafectadas de la actividad. Hoy conversando con nuestro invitado me dice que la cifra es muy superior a eso y pues bueno, queremos darle el seguimiento necesario porque evidentemente es un área muy, insisto, muy importante. Rafael González, el presidente del sector textil de la CAPEIPI, quien se encuentra en los estudios. Rafael, cuéntenos, ¿cuál es el diagnóstico actual sobre la crisis del sector? Bienvenido. Gracias por el espacio, un saludo cordial a todos nuestros telescuchas y obviamente este es algo preocupante que estamos pasando en el sector textil. Como te comentaba, en las pérdidas en el 2019 son de 73 millones de enero a agosto en el sector textil y en el sector de la confección 106 millones. ¿Por qué? Esto es preocupante. Ajá. Esto es preocupante porque tenemos claro y todos sabemos, ¿qué sabemos? Todos sabemos el problema que estamos atravesando, que es el contrabando técnico, el contrabando que todo el mundo conocemos, y es algo que hemos pedido en varios medios de comunicación, pero no estamos siendo escuchados. Entonces la idea es que nos escuchen, la idea es que nos digan, bueno, que el gobierno nos dé una apertura y que digan, el sector textil está en crisis. El sector textil, nosotros hacemos más o menos en lo que es Pichincha, tenemos del 18 al 20% de fuentes de empleo, generadores de fuentes de empleo, ¿no es cierto? Pero con esta crisis hemos sufrido una pérdida del 20% de despidos. Esto más o menos a nivel país, en conjunto con la IT, que estamos hablando con Fuente Javier Díaz, tenemos más o menos unos 40.000 plazas de trabajo que se han perdido con varias cierres de empresas y posibles cierres más. Entonces es importante que el gobierno nos escuche, es importante que el gobierno nos dé una oportunidad de hablar directamente con él, porque aquí tenemos un problema. Si el gobierno no nos escucha, si nosotros no paramos el contrabando técnico, ¿cómo procede? Tú coges, traes un container, declaras la mitad y tienes una reducción del 40%. Pregunta, ¿los confeccionistas nos podemos volver competitivos a nivel país? No, pues... ¿No es cierto? Entonces... Ahora, lo que me pregunto, y también me llama la atención, es el gobierno ha dicho en varias ocasiones que no tomaría decisiones siempre y cuando no se hable con la parte involucrada. ¿No ha habido ese contacto, ese acercamiento con el acercamiento con la CAPEIPI, sector textil, sector de la confección, que somos uno de los sectores más grandes a nivel nacional y a nivel Pichincha, como te menciono, somos el 20% generadores de fuentes de empleo, esto legalmente, porque recuerda que en el Ecuador tenemos la parte informal, que es de confección, que más o menos abarca un 19% más. Entonces, eso es otro problema. Entonces, no es solamente el problema del contrabando, el problema es la legalización, es la captación de decir, vea, sectores productivos, sectores confeccionistas, luchemos en un mismo fin, luchemos con un mismo frente, pues, no seamos competencia, y por eso es que nos hemos ido con la IT, hemos tenido ya reuniones y vamos avanzando para manejarnos una misma agenda y poder ser más escuchados por el gobierno, porque caso contrario, estamos en una crisis que de veras nos preocupa. Ahora, si en este momento la situación es complicada, me pregunto qué pasa el día de mañana si entramos a la Alianza del Pacífico. Es decir, porque creería que eso ahí, entonces sería ¿qué? Mira, este es un criterio que se está manejando como Cámara, pero en esta vez voy a hablar un criterio muy personal. No como Cámara, pero muy personal. A mí la Alianza del Pacífico me parece no adecuada. ¿Por qué? Para otros parece adecuada. Entonces es una lucha que estamos obviamente dentro de Cámara analizando. ¿Por qué? Porque si nosotros abrimos a grandes, por ejemplo, constructoras de autos y todo, y con el alto valor adquisitivo que es nuestro, nosotros manejamos dólar, ¿a dónde vamos a llegar? Vamos a tener menos fuentes de empleo de las que ya tenemos. Entonces yo creo que hay que hacer un análisis muy consensuado, hay que hacerlo, socializar esto. ¿Para qué? Para que las políticas públicas generen fuentes de trabajo y no nos generen más bien desempleo dentro del país. ¿Las prendas de contrabando provienen de un lugar en específico o de varios o por dónde? ¿Qué? Todos sabemos, o sea, nosotros luchar con un gigante asiático es... O sea, básicamente por ahí viene. Es terrible, básicamente por ahí es terrible, porque nosotros no podemos competir, nosotros en calidad, por supuesto que podemos competir, obviamente. Nuestra producción nacional es de calidad, es de excelencia, pero en costos, nosotros ¿cómo estamos con los salarios? ¿No es cierto? Encima de eso, nuestra canasta básica,
cómo se encuentra. Claro, Entonces es imposible competir con un costo. Por ponerte un ejemplo, un par de zapatos producir aquí en Ecuador, según me cuenta una amiga, Diana Huesta, un saludo para mi amiga, nos cuesta más o menos entre 14 a 16 dólares. En contrabando nos traen un dólar, $1.50, $2. Ahora, para hacer al otro ámbito, ya yéndonos a lo que es ropa. Por ejemplo, mi empresa produce camisas. Yeah. No te voy a dar el nombre porque no vine a hacer aquí publicidad. Pero bueno, producimos camisas. Nuestras camisas prácticamente nos genera un costo de producción de 13.80, ¿no es cierto? 13.80 Yeah. y a producción. O sea, resulta que tú vas al centro y encuentras camisas de 10, 12 dólares a distribución. Entonces, ¿cómo compites? Ojo, que ellos ya tienen una utilidad. Entonces, aquí es donde nosotros debemos parar el contrabando. Aquí es donde el gobierno debe preocuparse en cuidar las fronteras. Claro. Porque si nosotros cuidamos el contrabando, cuidamos las fronteras, no estamos diciendo que pongan aranceles, ojo. Estamos diciendo solamente que cuiden el contrabando, que nos vuelvan competitivos, que nos den una igualdad para nosotros poder trabajar. ¿Y este contrabando también por dónde entra? ¿Por todas las fronteras? ¿Algo específico? Por todas las... Bueno, está sabiendo de todo el mundo. Se entran por todas las fronteras, entra por el sur, entra por... Todos los controles no son buenos. Todo el mundo. O sea, que ingresas, compras un container en $200,000 y el container en realidad vale de $350,000. Entonces entra acá y ¿cómo nos volvemos productivos? ¿Cómo competimos? Si tienen un 40% menos de costo y encima de eso la mano de obra ya es barata contra nuestra mano de obra, entonces obviamente no nos volvemos competitivos y esa es la crisis que estamos sintiendo nosotros como sector textil. ¿Qué hacer al respecto? Porque le insisto con esta pregunta, porque no me la contestó hace un momento. ¿Han tenido el acercamiento con el gobierno? ¿Qué pasó? ¿Le han cerrado la puerta o no ha habido acercamiento? Hemos tenido acercamiento con los ministros, pero le cambiaron al ministro Campana. Tuvimos un acercamiento, tuvimos una reunión con el ministro también de Economía, Richard Martínez. Y a Richard se le dijo, o sea, el juego político de las decisiones políticas que van a tomar es muy, muy grave, o sea, deberían socializar más. Entonces, no hemos podido llegar, hasta ahí, o sea, no es que podemos llegar a la fuente y decir o llegar, por eso es mi pedido, o sea, nosotros deberíamos llegar directamente al gobierno, decirle al gobierno, este es nuestro problema, este es nuestro déficit. No tenemos créditos productivos, tenemos créditos para importar, ¿no? Eso sí tenemos, y a buenos costos. Pero un crédito para el confeccionista le dicen no, o sea, es alto riesgo 13.5%. Entonces pregunta, ¿si podemos reactivar nuestra economía, podemos reactivar nuestro sector? No. Entonces es importante que el gobierno tome medidas para salvaguardar la producta de la confección y la textil, que eso es algo importante dentro del país. Ahora, usted decía hace un momento 40.000 personas a nivel nacional habrían sido despedidas. Eso es directamente, pero eso afecta a familias, es decir, estamos hablando de un volumen mucho mayor entonces. Por supuesto, afecta a familias, no es, como les digo, no es algo que no se ha visto, es algo que se siente. Claro. La crisis económica del país no es que estamos hablando de ahora, estamos hablando de 2 años y medio, casi 4 años atrás, que ya viene de a poco, pero en este año se ha incrementado y se ha sentido en realidad y se ha perdido fuentes de empleo. No solo del sector privado, también del sector público. Entonces no hay poder adquisitivo, y si no tenemos poder adquisitivo... Ahora, ¿y qué hacemos con el dólar? Porque de todas maneras puede ser una ventaja en un momento, puede ser una desventaja en otro, porque como usted decía, efectivamente nos puede hacer poco competitivos, pero es una fortaleza el dólar. ¿Qué hacemos ahí? Bueno, yo creo que debemos cuidar el dólar, por supuesto, porque es algo que nos ha mantenido, nos ha dado estabilidad, pero con las políticas económicas, lanzándonos al otro tema que el gobierno piensa tomar, yo creo que no estamos de acuerdo como Cámara. De hecho, que el día de ayer tuvimos una reunión de directorio, vamos a hacerles llegar un comunicado al presidente indicando que no es el momento oportuno, pues políticamente el Ecuador no está bien, el gobierno políticamente no está bien, no tiene la aceptación para coger y mandar un paquete político económico que nos va a afectar a todos, no está socializado y nadie se va a arriesgar, estamos a las puertas de elecciones, ¿no es cierto? Entonces todo el mundo que busca la parte de figuración, busca la parte personal, busca la parte de cómo, lo que yo quiero hacer para llegar a cumplir mis sueños, pero no más a un país. Entonces yo sí pienso que, no pienso yo, sino pensamos como Cámara que ese proyecto debe ser retirado y debe ser socializado porque no nos ayuda. Lo que estamos hablando del Banco Central es increíble, o sea, es que la banca privada se haría cargo del Banco Central y por 6 años, y en esos 6 años, ¿qué va a pasar? Que nadie va a poder intervenir sino más del directorio que ponga el gobierno. Entonces el gobierno ya se ve en año y medio.
y quedamos en 4 años, 6 años fregados y con algo que nos vaya a pasar lo del 99. Entonces yo sí pienso que ustedes como periodistas, como prensa, sí deben socializar este tema y decir al gobierno que nosotros estamos de acuerdo con el impuesto a la, por ejemplo, con la eliminación del impuesto a la renta, del anticipo al impuesto a la renta, perdón, que estamos de acuerdo con quitar también el subsidio a los combustibles, sí, pero es que el problema es cómo lo hizo, pues. O sea, le hace de una manera en donde genera convulsión popular, pero si lo hacía de una manera más estudiada, de una manera más tranquila, hubiéramos nosotros quizá, progresiva, como ya lo hizo, hubiera esto alcanzado y hubiéramos podido tapar un déficit. Pero al momento de hacerle, no sé, el asesoramiento que le dan, entonces al momento de hacer se va en contra de la colectividad, pues entonces no estamos de acuerdo con eso. Es decir, entonces, en el proyecto de crecimiento económico, ustedes esperarían que se elimine lo que tiene que ver con estos temas que usted menciona. ¿Qué debería tener para que más bien se estimule al sector? Verás, es fácil, ¿no es cierto? Nosotros vemos que la banca privada en otros países o en Europa, para reactivar la economía, ¿qué hace? Bajan los intereses, ¿no es cierto? Entonces los sectores productivos adquieren tasas de intereses que son muy buenas para volverse competitivos, volver a reactivar la economía. ¿Porque quiénes reactivamos la economía? Los sectores productivos, pero eso debe tener claro el gobierno, o sea, por Como Dios. elemental, ¿no? Exacto, o sea, los sectores productivos son los que generan fuentes de trabajo, generamos mano de obra, ya sea... Ahí está el detalle. Claro. Pero también la banca está para servir al pueblo, pero es al contrario, se sirven del pueblo. Entonces aquí viene, ¿cuál es la tasa de interés? Entonces decía, y hablaba con Richard Martínez en la reunión que tuvimos, decía, ¿por qué no el 4.5% que el gobierno está dando al de la construcción? ¿Por qué no da a los 8 sectores productivos? Te hablo de los 8 sectores productivos que están arrimados o afiliados a la CAPEIPI. Entonces, digo, si nosotros tendríamos el 4.5, 4.85 de interés con créditos productivos, entonces la economía se reactivaría. Entonces aquí viene el apoyo de la banca, señores de la banca, por Dios. O sea, nosotros los sectores productivos somos los que generamos fuentes de empleo, somos los que generamos circulantes y es importante que ustedes abran los ojos y nos den más oportunidades para nosotros. Bien, en todo caso, la expectativa será esa. Están a ver si es que logran tener algún acercamiento. ¿Con la Asamblea han tenido también algún acercamiento o no? Tenemos una comisión que se va a hacer cargo. Estamos dentro de lo que es Cámara, armando una comisión. Obviamente, no todos nosotros somos sectores productivos, somos empresarios, más bien no somos políticos ni economistas, pero bueno, más o menos sentimos la necesidad y buscamos el asesoramiento para que nuestras decisiones o nuestras comisiones sean bien llevadas y sean bien vistas dentro del ámbito nacional. El gremio está unido porque siempre, no es que estén peleándose, pero tienen a veces intereses diferentes. Sí, por supuesto, esto es como en todo lado, claro, ¿no? Pero no, en por este el momento el gremio está unido, la CAPEIPI está unida, los 8 sectores productivos nos encontramos completamente unidos. El sector textil estamos trabajando en conjunto con la IT, en conjunto con Javier Díaz, que es el director ejecutivo, y estamos diciendo, hermanos, o sea, trabajemos, busquemos fines comunes, aliémonos, porque si no nos aliamos es imposible poder cometer, o peor, es imposible ser escuchados. Pues. Entonces es muy importante que en conjunto nosotros veamos un ámbito de pronto más popular para que el gobierno nos escuche y nosotros así poder presentar nuestros proyectos y decir con esto sí se podría reactivar el sector productivo. Muy bien, estaremos a la expectativa, sin duda, dándole seguimiento, porque es un tema que efectivamente también nos preocupa al escuchar las cifras que han mencionado, la expectativa, la proyección, el tema del contrabando, todos esos son elementos muy preocupantes que pueden ir más bien empeorando la situación, de manera que cuando haya noticias, ojalá mejores que las de en este momento, pues daremos seguimiento a través de la comunicación, las entrevistas, en fin. Por ahora, gracias a Rafael González, presidente del sector textil de la CAPEIPI, aquí en nuestros estudios.